Cuando yo hacía bachiller, 16, 18 años, ya le ayudaba a mi padre, que tenía un almacén de envases que en aquella época le tocaban, que era de esparto, yute y de hilo de pita. Eso hizo que yo me fuera preocupando más de este mundo que era el del envase de embalaje para frutas y hortalizas, y de ahí surgió esta empresa. Cuando Emilio Martínez empezó a fabricar envases en los años 50, posiblemente no sabía que continuando y modernizando la labor de su abuelo, iba a dar pie a una empresa familiar con una gran continuidad en el tiempo. Han pasado más de 30 años y hoy Almafrut es una empresa de referencia en la comercialización de envases, embalajes y maquinaria destinados al sector hortofrutícola de la provincia de Almería. Ahora, con 66 años, ve cómo su hijo sigue al frente de una empresa que, como todas en España, han tenido que afrontar una situación de crisis económica. Un curso celebrado en la Universidad de Almería en su sede de Roquetas de Mar ha puesto de manifiesto cómo las empresas familiares pueden tener mayores posibilidades a la hora de capear la crisis. Esa es una de las características de empresa familiar que decimos. Se piensa un poco en el futuro y en el personal que tienes trabajando dentro. Y cuando hay que apretarse, pues se aprieta todo el mundo. La crisis te obliga a pensar a afinar mucho. Eso lo tenemos que hacer todos. Y es verdad que andas pues manejando variables que a lo mejor las que no has pensado tanto anteriormente. Sobre todo relacionadas con esto, con cobro a clientes, con financiaciones, en definitiva todos los elementos de la cadena, y afinando todos los elementos de la cadena para que reducir tus costos al máximo y poder trabajar con unos márgenes bastante reducidos. ¿Y tú cuánto te vas? ¿15 días? La única diferencia estriba en que, como hemos dicho antes, la empresa familiar es una empresa un tanto más prudente y, en consecuencia, digamos que cuando afronta esta situación ya está, como digamos, un poco más preparada para esa continuidad, ¿no? Y por tanto es un poco más solvente, está mejor, digamos, preparada para aguantar, digamos, estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque le afecta a su familia, y entonces la familia es su vocación realmente, ¿no? Entonces une el trabajo con familia, y evidentemente esto le hace que ser más cautelosa, ¿no? Yo le he prestado mucha atención al factor humano, a la persona, a la honestidad de la persona. Si una persona es honesta, se presta y se puede trabajar con ella y se aprende y no repara en horas, ni en días, ni en nada. También es cierto que por parte de la empresa ha habido una reciprocidad hacia ellos, ¿no? Que hay gente con más de 40 años aquí, otros con 37, otros con 35 y así, pues algo tiene que decir del factor humano de estas personas, claro. El peso de las empresas familiares resulta fundamental para la economía española y más en tiempos de crisis como la actual. Almafrut Almería es un referente en positivo, ya que de momento no ha tenido que reducir su plantilla, contando en la actualidad con 60 empleados directos. A ello ha contribuido su larga y consolidada trayectoria, unas cuentas saneadas, dedicarse al sector de bienes de primera necesidad y no haber optado por los beneficios a corto plazo, como sí hicieron otras empresas ante el gran desarrollo económico y urbanístico experimentado en Almería en los últimos 30 años y que ahora han debido afrontar serios problemas de recursos financieros y falta de crédito. Cuando hay liquidez, pues tiene que buscar una alternativa. ¿Cuál es esta alternativa? Acudir a alternativas como es el capital riesgo, como incluso los arrendamientos de negocios transitoriamente, en tanto en cuanto no se soluciona el problema de crisis, para seguir con sus proyectos de expansión. Luego estamos hablando también de temas de comercio, ¿no? ¿Qué estrategias comerciales se pueden desarrollar para, sobre todo, salir al exterior y no depender exclusivamente de un mercado como es el español, que está, digamos, un poco estancado, ¿no? Y estamos hablando de innovación, cómo innovar en producto, cómo innovar en servicios, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues cómo valorar los recursos internos de la empresa, los intangibles que tiene la empresa, la innovación propia, lo que genera la propia empresa, cómo hacerlo esto más efectivo, ¿no? Y es que pasado lo peor es momento de actuar.
Una de las medidas más eficaces sigue siendo la diversificación de la actividad, como recientemente ha hecho Almafrut, que ya ha invertido en un sector de futuro, el de las placas solares de energía térmica. Hoy hacen una visita al taller de Solaris en la provincia de Almería para comprobar el estado de la fabricación de las placas. Pero hay formas muy variadas de afrontar la crisis, con una estrategia a largo plazo, pero también día a día y paso a paso. Toda una garantía para la continuidad de una empresa. Yo ahora mismo tengo 2 hijas, la mayor de 2 años y medio y la otra de 8 meses. Te cuesta mucho trabajo pensar en qué va a pasar y a qué se dedicarán y a qué no. No te pones a trabajar pensando en que tu hija esté al frente de esto, por lo menos yo, dentro de 18 años o de 20. Lo que sí piensas es en dejarle un futuro como todo, como cualquier persona, dejarle el futuro lo mejor asegurado posible. Si luego esto sigue adelante, sigue bien el negocio y alguna se quiere dedicar a este tema, o bien de mi hija, o bien de los hijos de mi hermana, bueno, pues será estupendo. Sería un buen síntoma, sería que la empresa sigue aquí, que sigue siendo pujante y que hay alguien con ganas de seguir con ella.